Hola chicos, bienvenidos a Monitor Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de el Red Eyes Black Dragon de la línea SH Monster Arts de Imaginations y Bandai. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal, tenemos la ilustración de nuestro personaje, luce bastante bien. Podemos ver en la parte superior que sería parte de Bandai Namco. En el fondo tendríamos algunos símbolos egipcios y podemos ver que pertenece a Yu-Gi-Oh! Del lado contrario podemos apreciar que sería parte de la línea SH Monster Arts y también podemos ver el holograma de Imaginations Quality y nos dice que pertenece a Imaginations y Bandai. Por un lateral podemos apreciar la ilustración de nuestro personaje, luce bastante bien. Un poco más abajo podemos ver la línea y el nombre de nuestro personaje. En la parte trasera podemos apreciar a nuestra figura en diferentes poses junto con sus accesorios y tenemos una pequeña ventana que nos permite ver parte de nuestra figura. Tenemos información adicional, podemos ver que pertenece a la línea SH Monster Arts, también nos dice que se recomienda para mayores de 15 años, tenemos precauciones de seguridad, nos dice que será parte de Bandai Spirits y tenemos el código de barras. Por el último costado tenemos exactamente la misma ilustración que en el costado anterior y podemos ver tanto el nombre de nuestro personaje como la línea. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en el interior de nuestro empaque nos encontraremos como siempre con la papelera de Tamashii, la cual en este caso nos indica el tipo de garras que nos incluye para nuestra figura. En la parte trasera tenemos información para colocar los brazos en la base y también colocar tanto la figura como el efecto. Podemos ver que todo viene perfectamente bien explicado. También tendríamos la base redonda, la cual nos va a permitir colocar los brazos para sostener a nuestra figura y el efecto que nos incluye. Detrás de esto tendríamos un blister transparente, el cual va a proteger tanto a nuestra figura como los accesorios y los brazos para la misma base. Todo viene perfectamente sujeto. Eso sería todo en cuanto al interior de nuestro empaque, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura nos encontraremos primero con los intercambios de las garras, que en este caso tienen una posición diferente, no son articuladas, pero tenemos un agarre distinto. Vemos que vienen en un color negro, luce bastante bien, y si ponemos atención justo en la parte de las garras, parece que tiene un tono satinado que hace que rebote el brillo y se vean bastante bien. Tiene un muy buen detalle, podemos ver todo el moldeado y el esculpido de las mismas. Continuaríamos con el efecto de nuestro dragón, el Infernal Fire Blast. Luce bastante bien en este tono rojizo, en el plástico translúcido. Tiene un muy buen detalle, luce bastante atractivo. Continuaríamos con los brazos para colocar a nuestro dragón en la base. El primero de estos es el que va a soportar gran parte del dragón. Vamos a colocarlo en la base transparente de esta manera. Iría de esta forma y aquí soportaríamos el cuerpo de nuestro dragón. Mientras que en la parte frontal tendríamos el detalle del brazo que va a sujetar el efecto del mismo dragón. Y finalmente tendríamos estos dos brazos que encontramos también en la figura del Blue Eyes White Dragon, donde nos va a permitir sujetar las alas justo hacia los costados de esta manera, para tener perfectamente sujeto a nuestro dragón. Todo viene perfectamente adecuado para poder darle poses dinámicas a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de el Red Eyes Black Dragon, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio. No está posado tal cual como venía dentro del interior del empaque, pero vemos que puede mantener la estabilidad sin soportar su cola directamente en la superficie donde lo tenemos. Aunque eso sí, para poses mucho más dinámicas o comprometidas les sugiero que usen la base para poder evitar algún tipo de accidente, ya que por las dimensiones puede caerse con cierta facilidad. Si acercamos nuestra figura de el Red Eyes Black Dragon podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual luce bastante bien. Aquí podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Tenemos unas púas en la parte superior, podemos ver el detalle de los cuernos justo por encima de la cabeza y también tenemos unas púas justo por debajo de la mandíbula. Mientras que tendríamos esos característicos ojos rojos que lucen bastante bien, tiene un muy buen detalle. Pasando a la paleta de colores nos encontraríamos con un tono negro que prácticamente viene en un acabado mate, aunque tenemos algunos detalles satinados para darle ese efecto brillante
brillante justo en partes muy específicas. Luce bastante bien, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. En este caso nos encontraríamos con diferentes secciones para darle un poco más de detalle a la parte del cuello, también a la parte del cuerpo y la parte de la cola. Todo viene perfectamente bien seccionado. Podemos apreciar que tiene también unas púas justo en la parte de los codos que hace que se vea mucho más agresivo el diseño. Se ve muy bien. Mientras que en la parte de las garras vemos que lucen bastante afiladas con ese detalle satinado. En el caso de las piernas de nuestro dragón podemos apreciar que se ven bastante llamativas, tienen un muy buen detalle, tienen un muy buen moldeado y podemos ver también un espolón con una púa bastante marcada. Podemos ver el detalle trasero de igual forma con una garra y podemos ver las mismas garras en la parte frontal que se ven bastante atractivas. Se ve muy agresiva esta figura. Mientras que las alas tendrían un muy buen detalle, son un poco más cortas pero con un moldeado diferente a las del Blue Eyes White Dragon, luce bastante bien. Podemos apreciar el detalle del dragón desde la parte trasera donde encontraríamos todas las membranas perfectamente bien marcadas para las alas, mientras que tendríamos también el detalle del brillo satinado justo en la parte central de sus escamas. Luce muy bien, todo está muy bien seccionado para esta figura. Podemos apreciar que las dimensiones son considerablemente grandes, aunque no tantos como las de el Blue Eyes White Dragon. Eso sería todo en cuanto al diseño de nuestra figura, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede girar 360 grados, aunque sobre la base del mismo cuello, de esta forma. Esto debido al tipo de conexión con el que cuenta. Puede inclinarse hacia el frente, también hacia la parte trasera y moverse hacia los laterales. De igual manera, el detalle de la mandíbula está completamente articulado. En el caso del cuello, cada uno de los eslabones está perfectamente seccionado y nos van a dar mayor rango de movimiento para nuestra figura. Podemos ver que va hacia arriba, hacia abajo y también hacia los laterales. Aquí podemos apreciar que todo está perfectamente bien seccionado para ponerlo completamente recto, inclinarlo lo suficiente o ponerlo de costado de esta manera. Vemos que cumple perfectamente bien con el detalle del movimiento. En el caso de las alas, estas pueden moverse hacia los laterales para poder aletear y podemos moverla de esta manera, hacia el frente y hacia atrás. Esto en el caso de ambas alas, pueden ir hacia el frente y hacia atrás y también aletear de esta forma, mientras que se pueden extender de esta manera y podemos hacer un poco hacia los laterales el detalle de las membranas para que no queden huecos. De esta forma sucedería lo mismo del lado contrario. Vemos que puede extenderse de esta manera y vamos a poder acomodar el detalle de las secciones para que no queden huecos. De igual manera podemos contraerlas lo suficiente para que tenga un detalle mucho más estilizado. En el caso de los brazos, si hacemos las alas para atrás, podemos girar los 360 grados sin ningún inconveniente de esta forma. Vemos que sería lo mismo del lado contrario, gira 360 grados sin ningún inconveniente de esta manera. Podemos apreciar que tendríamos un corte justo donde termina el detalle del hombro, giraría 360 grados. El codo contaría con un punto de articulación únicamente de esta forma. La muñeca giraría 360 grados, puede ir hacia arriba y hacia abajo o hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Tenemos el corte justo donde termina el detalle del hombro de esta forma. Contaría con un punto de articulación en el caso del codo. La muñeca giraría 360 grados de esta manera y puede ir hacia arriba y hacia abajo, de igual forma hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Mientras que el cuerpo de nuestro personaje vemos que prácticamente vendría en una sola sección hasta el detalle de la cintura, donde tenemos un ligero juego. No giraría 360 grados, pero tenemos una ligera movilidad. Pasando a la apertura del compás, vemos que esta tendría un rango bastante aceptable para el tipo de piernas con las que cuenta. Aquí podemos apreciarlo. Podemos ver que el rango de patada se extendería bastante bien, puede ir hacia el frente y hacia atrás de una forma muy natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada puede ir hacia el frente y hacia atrás de una forma bastante natural. Si así lo necesitamos, podemos apreciar que podríamos mover hacia los laterales de esta manera el detalle de las articulaciones, como si fuera un giro. Aquí podemos apreciarlo.
En el caso de las rodillas tendríamos un punto de articulación en la parte superior y uno en la parte de la pantorrilla, pero hay que tener cuidado para que no choque el detalle de la escama tanto de la pantorrilla como del muslo para tener un mayor movimiento. Aquí podemos ver que choca un poco, pero si lo extendemos podemos librar el detalle. Sucede lo mismo del lado contrario, vemos cómo choca ligeramente debido al detalle de las escamas, sin embargo podemos librar un poco ese detalle inclinándolas o poniéndolas ligeramente de costado para darle mayor rango de movimiento a nuestra figura. En el caso de los tobillos vemos que estos pueden girar 360 grados de esta manera, ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales, y para las garras puede hacer este movimiento, se puede cerrar de una forma bastante atractiva. Puede moverse ligeramente hacia los costados y un poco hacia los laterales, eso sería todo. El lado contrario sería prácticamente lo mismo. En el caso de los tobillos, estos girarían 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales, y pasando a las garras puede cerrarse de esta forma. Puede moverse hacia los costados un poco y moverse de esta manera hacia los laterales. Mientras que la cola también estaría perfectamente seccionada para darle mayor movilidad a nuestra figura y poses mucho más dinámicas. Puede ir hacia los costados, ir hacia abajo y también hacia la parte superior. Todo queda perfectamente articulado. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de el Red Eyes Black Dragon. ¿Qué les parece si pasamos a colocarle sus accesorios? Para realizar el intercambio de las garras, amigos, es bastante sencillo. En este caso vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión y colocamos la nueva garra de esta manera. Vemos que se acopla perfectamente bien, mientras que del lado contrario podemos repetir exactamente lo mismo. Retiramos de esta forma y colocamos la nueva garra de esta forma. Luce bastante bien. Incluso con el intercambio de las garras puede mantener el equilibrio sin ningún inconveniente. Si quisiéramos colocarlo en su base es relativamente sencillo. Vamos a poner la base en posición. Les sugiero que los brazos los tengan más o menos distribuidos de esta forma para que sea un poco más fácil. Ahora vamos a apoyar a nuestro dragón justo en la parte del soporte central para que pueda darle un mejor agarre de esta manera. Mientras que podemos extender el detalle de las alas y hacer que se soporten justo en los brazos dedicados para esto de esta manera. Se acopla perfectamente bien y repetimos del lado contrario. Extendemos las alas de esta forma y podemos hacer que el brazo la sujete de esta manera. Luce muy bien. Ahora podemos poner la cabeza en posición para lanzar su ataque. Para colocar el ataque es muy sencillo, tiene un pequeño orificio en la parte inferior y vamos a colocarlo justo en la parte del poste de esta manera. Ahora podemos apreciar que tiene un muy buen detalle. Se ve muy agresivo nuestro dragón, luce muy atractivo a la vista y puede mantenerse en equilibrio sin ningún inconveniente. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de el Red Eyes Black Dragon. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de el Red Eyes Black Dragon de la línea SH Monster Arts de Tamashinations y Bandai, inspirado en Yu-Gi-Oh! Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, donde principalmente tendríamos un tono negro mate a lo largo de nuestro personaje, con algunos detalles satinados para que rebote el brillo y se vea mucho más atractivo. También podemos apreciar el característico tono rojo en los ojos que le daría el nombre a este dragón. Mientras que pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura podemos ver que todo está muy bien detallado. Tenemos escamas a lo largo de la parte dorsal que hace que se vea mucho más agresivo nuestro personaje. Podemos ver algunas pues justo a los laterales de la parte del rostro y también en la parte inferior de la mandíbula, al igual que los característicos cuernos que tiene sobre la cabeza. Luce muy bien. Mientras que las garras tanto de las manos como de las patas están perfectamente bien afiladas, lucen mucho a la vista. Podemos apreciar en el caso de las alas que estas serían un poco más discretas que las de el Blue Eyes White Dragon, pero aún así tienen unas dimensiones considerables. Tenemos en la parte trasera el moldeado del detalle de las membranas que hace que se vea mucho más atractiva nuestra figura, luce muy bien, sin dejar de lado que todo estaría perfectamente bien seccionado, luce bastante atractivo. En el caso del detalle del moldeado y esculpido del rostro encontraríamos un detalle muy marcado para su mandíbula, donde podemos
ver que parece que tiene una especie de gancho muy característico de esta versión del personaje. Podemos apreciar incluso el detalle de sus dientes y tenemos el detalle de la lengua perfectamente bien esculpido. En el caso de las articulaciones de nuestra figura tenemos un excelente rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, aunque en este caso debido a las dimensiones de nuestro personaje tal vez no se pueda soportar de una manera independiente sin el detalle de su base, ya que podemos ver esta sí tiene una funcionalidad que es mantener perfectamente estable a nuestra figura, y sin esta puede sufrir algún accidente y se puede llegar a dañar, sobre todo en la parte de las alas si se llega a caer desde una altura considerable. En el caso de los accesorios tendríamos ese efecto, el cual luce muy bien con ese detalle translúcido, y podemos apreciar de igual manera el intercambio de garras, sin dejar de lado la base, la cual nos va a permitir tener a nuestra figura en una forma mucho más dinámica a la hora de exhibirlo. A esta figura de el Red Eyes Black Dragon le vamos a dar un 9 porque tiene un excelente diseño, tiene un muy buen moldeado. El detalle de la base nos va a permitir exhibirla de una mejor manera, sobre todo si lo tenemos en comparación o en una pelea junto con el dragón blanco de ojos azules. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de el Red Eyes Black Dragon, y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos, bye.